fueron alternándose. Los cálidos llegaron a cubrir el 95% de los pasados 1000 millones de años. ¿Fue la Antártida alguna vez un área exuberante con densas selvas tropicales? Hoy, la misma Antártida está cubierta por miles de metros de hielo. Pero en 1901, los científicos suecos que exploraban algunos parches sin hielo en la península antártica descubrieron plantas fosilizadas en una saliente rocosa. Lo llamaron Monte Flora en memoria de las delicadas plantas fósiles que hallaron allí. En islas cercanas también hallaron árboles fosilizados que indicaban la antigua presencia de un continente verde. Durante los períodos fríos o las eras de hielo, los glaciares podían cubrir grandes áreas de tierra durante miles de años y luego retirarse a las áreas más frías del planeta durante miles de años. Estas glaciaciones ocurren en forma regular dentro de una era de hielo. Los científicos creen que ha habido al menos 4 grandes glaciaciones en los últimos 1000 millones de años. Hace 700 millones de años, una placa de hielo cubría parte de lo que ahora es Norteamérica, Australia y África. La segunda gran glaciación ocurrió hace unos 350 millones de años. Una tercera placa de hielo cubrió lo que hoy es África, Sudamérica, India, Antártida, Australia y las penínsulas arábicas hace unos 290 millones de años. Casi 2 millones de años atrás, otra glaciación comenzó y aún estamos en ella. Podríamos decir que estamos en una era de hielo todo el tiempo en esta latitud desde hace 2,5 millones de años. Y de algún modo, este periodo que estamos experimentando ahora es el anormal. Es un periodo muy corto comparado con el tiempo en que estuvimos cubiertos de hielo. Tres grandes componentes de la órbita terrestre en torno al Sol contribuyeron a los cambios en nuestro clima. Son todos cíclicos, pero ocurren en diferentes intervalos. Esta variable solar fue descrita por el científico serbio Milutin Milanković en 1938. Desde entonces se la llama la teoría de Milanković, la órbita terrestre alrededor del Sol, que también recibe el nombre de excentricidad, varía. En un extremo es más circular, por lo que cada temporada recibe la misma cantidad de exposición a los rayos solares. En el otro extremo, la elipse orbital se estira más, exagerando las diferencias entre las estaciones. La excentricidad de la órbita terrestre continúa a través de un largo ciclo que tarda unos 100.000 años. La inclinación del eje de la Tierra afecta la cantidad de luz solar que reciben las diferentes partes del planeta. Cuanto mayor es la inclinación, más fuerte es la diferencia entre las estaciones. El ciclo entre las posiciones de máxima inclinación tarda unos 41.000 años. La variación en el eje de rotación de la Tierra se llama precesión. Esta es la responsable de las particularidades y diferencias entre estaciones. Esta precesión de la Tierra tiene un ciclo que va desde los 19.000 a los 23.000 años. Cuando los tres ciclos se combinan, surge un sistema final que hace que el clima de la Tierra fluctúe entre periodos cálidos y fríos. Durante el periodo frío actual, que empezó hace casi 2 millones de años, los glaciares avanzaron y se retiraron muchas veces, cubriendo a menudo Norteamérica y Europa, y expandiendo las placas de hielo sobre los Andes, las altiplanicies asiáticas y otros lugares de gran altitud. La era de hielo más reciente alcanzó su pico hace aproximadamente 20.000 años. Los científicos usan varios métodos para estudiar estos eventos cíclicos. En las montañas suecas, al norte del Círculo Ártico, el glaciólogo Per Holmlund y sus colegas continúan uno de los estudios más antiguos que existe en el mundo hoy sobre el desarrollo de los glaciares. Los glaciares cercanos al pico más alto en Suecia, el Kebnekaise, aportaron algunas pistas sobre la Tierra durante los tiempos glaciales pasados.
Podemos usar estos pequeños glaciares como laboratorios para entender los procesos que actúan en ellos. Es el mismo proceso que actuaba en las placas de hielo más bajas como las que tuvimos durante la era de hielo. Un glaciar se construye copo por copo de nieve. El peso del volumen de la nieve que cae compacta la ya caída en una forma rocosa de hielo más densa. El aire que alguna vez hubo entre los copos de nieve queda atrapado dentro de las capas de hielo. Este aire se convertirá en un importante marcador químico para quienes tratan de entender los climas prehistóricos. Ahora estamos en el área de producción del glaciar y aquí es donde se produce el hielo. Normalmente hay un equilibrio entre la producción de hielo en esta área y el derretimiento en el valle por el calor del verano. Cuando hace más frío o cuando aumenta el nivel de precipitaciones, el glaciar se engrosa en esta área y el hielo entonces migra hacia abajo y llena los valles. El hielo glaciar es denso, pero la gravedad lo lleva cuesta abajo. El clima que rodea al hielo afecta su estructura creando huellas de climas pasados. Desde comienzos de los 90, los científicos perforaron la capa de hielo de Groenlandia y obtuvieron núcleos de hielo a más de 3 kilómetros de la superficie. Examinando los núcleos, los científicos esperan conocer la historia del clima que abarca los 400.000 años desde que se formó la capa de hielo sobre Groenlandia. Cada año produjo capas distintivas en el hielo, que son un registro de nuestro pasado glacial. Al medir cómo penetra la electricidad en el núcleo, los científicos obtienen un cuadro preciso del espesor de cada capa y pueden estudiarla más en detalle para descifrar una historia del pasado que contiene una predicción atemorizadora. Estamos cargando las baterías del taladro. La información de varios proyectos de perforación en Groenlandia es la base para las simulaciones por computadora de Shin Fastuk en la Universidad de Maine. Él predijo los patrones de temperatura y precipitaciones para miles de lugares en toda Norteamérica y Europa. ¿Pero qué tan seguro está de que sus modelos reflejen la realidad? Estas animaciones son muy precisas. Los modelos se contrastan con las placas de hielo existentes. Este fue comparado con la Antártida y recrea bastante bien su estado actual. Así que, cuando cargamos las condiciones que creemos realistas para el mundo de la era de hielo, estimamos que la placa de hielo que esto produce es tan realista como nuestra representación de la Antártida. Hay cierta discusión sobre el origen del hielo. Hay quienes piensan que se forma en ensenadas marinas y se engrosa a partir de ahí. Pero el modelo más simple dice que el hielo se forma en las montañas, donde hace frío y la nieve perdura más tiempo. Y luego se expande desde las montañas a las planicies más bajas. Mi modelo propone una climatología donde el hielo se forma en las montañas. El modelo de Shin Fastuk muestra el desarrollo de glaciares durante los últimos 135.000 años. A medida que la temperatura media de verano en Europa y Norteamérica oscila, las placas de hielo van y vienen. Hace unos 115 a 130.000 años, la Tierra tenía un clima mucho más cálido que ahora, con temperaturas medias en verano de 2 grados más altas que las actuales. Los animales gigantes poblaban las planicies llenas de pasto que se parecían mucho a las actuales praderas de las reservas de Dakota del Sur y Kansas. Parte de la fauna de Norteamérica era muy diferente de las especies que viven hoy. La megafauna incluía varias especies, entre ellas el mamut lanudo y el mamut colombiano, que eran mucho más grandes que los elefantes actuales. También había osos, leones y guepardos, depredadores de importante tamaño que cazaban eficientemente a los muchos herbívoros.